Nuevamente nos encontramos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Cívicos, elaborado para noveno grado y el cual se titula La ciencia en el siglo XX y XXI, aportes y paradojas. El trabajo a inicios del siglo XXI. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a compartir una nueva experiencia educativa. Bien, vamos a estar hablando de el desarrollo científico y tecnológico experimentado por la humanidad a lo largo del siglo XX y lo que llevamos en estos momentos recorrido del siglo XXI. Vamos a ver, como dice ahí, los grandes aportes, pero al mismo tiempo vamos a hablar un poquito de las paradojas que tal desarrollo pues acarrea consigo. Y de igual forma vamos a estar abordando la temática sobre la situación del trabajo a inicios del presente siglo. Y vamos a conocer en estos momentos el objetivo de la clase virtual de este día. Y el objetivo nos dice que es que el estudiante conozca, interprete y analice los avances de la ciencia y la tecnología como factores que intervienen en una mejor calidad de vida de la población. Asimismo, ponderar el trabajo como factor de autorrealización o deshumanización de las personas. Ahí hemos conocido cuál es el objetivo que persigue el desarrollo del presente contenido virtual. Y entrando ya en sí, en lo que es el desarrollo del contenido en sí, vamos a hablar de las ramas de la ciencia. Vamos a conocer un poquito cómo es que las ciencias están divididas y cómo es que se clasifican. Para ello nos vamos a auxiliar de el presente mapa conceptual, el cual nos dice pues que la ciencia está dividida en ramas. Básicamente son tres ramas: las ciencias físicas, las ciencias de la vida y las ciencias sociales. La ciencia incluye una amplia gama de temas. Estas materias se pueden agrupar, como ya lo dijimos, en tres ramas: las ciencias físicas, las ciencias de la vida y las ciencias sociales. Las ciencias físicas, ¿qué podemos decir? Pues tenemos que las ciencias físicas se ocupan de cosas no vivas, desde las diminutas partículas que forman un átomo hasta el universo mismo. La física es el estudio de la materia y las fuerzas que actúan sobre ella. La química es el estudio de sustancias. La astronomía es el estudio de estrellas, planetas y otros objetos en el espacio exterior. Las ciencias de la Tierra son el estudio de las características de la Tierra. Las matemáticas son el estudio de los números. También es una ciencia física y una herramienta utilizada en casi todas las demás áreas de la. Y como ejemplo, pues ya mencionamos ahí, tenemos la química, tenemos la astronomía, tenemos la geología, tenemos la matemática y la astronomía, que ya la habíamos mencionado, como ejemplos que se clasifican o se ubican dentro de lo que se conoce como ciencias. Mientras que de las ciencias de la vida, diremos que estas ciencias se ocupan de los seres vivos y sus alrededores. Por ejemplo, está la biología, que es el estudio del mundo natural y todo lo que vive en él. Dentro de esta área del conocimiento, la botánica estudia las plantas y la zoología estudia los animales. También se incluyen las ciencias de la salud como la medicina. Ahí tenemos pues otro grupo de ciencias que están catalogadas pues o clasificadas como ciencias de la vida. Mientras que de las ciencias sociales podemos decir que estas se ocupan de la vida humana y la cultura. Entre estas, podemos mencionar la sociología,
que es el estudio de las sociedades o los grupos que forman las personas. Por otro lado, tenemos la psicología, la cual se encarga del estudio de la mente y las emociones humanas. La geografía es el estudio de la superficie de la Tierra y la antropología estudia a los humanos en su desempeño a través de la historia, mientras que la economía es el estudio de la riqueza generado por los distintos grupos humanos ubicados pues a lo largo y ancho del mundo. Y ahí pues hemos visto cómo se clasifica lo que nosotros conocemos como la ciencia, la cual vimos pues que básicamente está dividida entre grandes ramas. Y hemos ahí pues mencionado ejemplos de cada uno pues de las ramas que nosotros hemos mencionado en el presente mapa conceptual del cual nos hemos auxiliado para intentar pues hacer luz sobre y tratar, ¿verdad?, de dejar de una manera pues más entendible y comprensible qué son las ramas de la ciencia y cómo estas se clasifican. Vamos a hablar a continuación de cuánto avance ha habido en el siglo XX en cuanto al desarrollo de la ciencia y tecnología. El ritmo creciente del cambio tecnológico en el siglo XX dificulta la posibilidad de ponerlo todo en perspectiva. Nuevos materiales que van desde el caucho sintético hasta plásticos y telas artificiales afectaron las formas de vida y la moda. Con la introducción del tranvía eléctrico en 1888, las ciudades se extendieron más allá de la distancia que podía cubrir un caballo. Tras el establecimiento de la línea de ensamblaje por Henry Ford en 1913, el automóvil se volvió lo suficientemente económico como para que muchos puedan pagar y cambió el panorama en las naciones industrializadas. La industria aeronáutica creció después del primer vuelo propulsado por los hermanos Wright en el año de 1900. La electrónica se introdujo cuando Guillermo Marconi envió el primer mensaje de radio transatlántico en el año de 1901. La radio y posteriormente la televisión cambiaron los hábitos de comunicación y entretenimiento. Aunque las primeras máquinas de cómputo existieron en la Segunda Guerra Mundial, fue la invención del transistor en 1948 lo que hizo realidad las computadoras modernas y las máquinas de oficina. La energía nuclear se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial y la era espacial comenzó con la primera nave soviética en 1957. Muchos de estos desarrollos dependían de los avances en la ciencia que se requerían antes de su adaptación por parte de los ingenieros. La tecnología médica, que comenzó con mejores prácticas sanitarias en el siglo XIX, se amplió mediante el uso de nuevos medicamentos y nuevos equipos. Esto casi duplicó la vida de una persona que vive en un país industrializado en comparación con 100 años antes. Las nuevas tecnologías en biología condujeron a la ingeniería genética, en la cual las células vivas pueden ser alteradas. En armamento existió la invención del tanque, perfección del avión y las grandes empresas porque eran las únicas capaces de asumir las inversiones que la investigación requería. El trabajo científico se tornó práctico y se rigió por el criterio de ética, de manera que los descubrimientos buscaron siempre una aplicación tecnológica inmediata. Un ejemplo de ello es la biología y la informática. El primero en el campo de la bioquímica y la genética molecular con el famoso proyecto Genoma y la ardua labor de descifrar el código genético humano.
Ahí en pantalla les comparto en estos momentos algunos de los avances tecnológicos que pudiéramos considerarlos como icónicos en cuanto a los grandes logros que la ciencia y la tecnología nos dejan en el siglo XX. Es importante pues hablar un poco de la energía nuclear, y dentro del uso de la energía nuclear, lastimosamente pues se le dio uso con fines bélicos, y prueba de ello es las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en contra de Japón en el año de 1945. Los artefactos atómicos son estos que tenemos acá. El primero, que tenía el nombre código de Fatman, y el otro que tenía el nombre código de Little Boy. La bomba Little Boy fue lanzada justamente el 6 de agosto de 1945 contra la ciudad de Hiroshima, mientras que la bomba Fatman fue lanzada 3 días después, es decir, el 9 de agosto de 1945, sobre la ciudad de Nagasaki. Este ataque nuclear ha sido la única vez en la historia, y ojalá, ¿verdad?, que se mantenga así como la única vez en que el ser humano ha hecho uso de este artefacto tan dañino para la salud de las personas en contra justamente de grupos poblacionales importantes. Paradójicamente, ese acontecimiento, el ataque con esas bombas nucleares por parte de Estados Unidos en contra de Japón, sirvió para que se diera por finalizado la Segunda Guerra Mundial allá por 1945. El lanzamiento de las dos bombas atómicas derivaron en que Japón pues se rindiera, y de esa forma pues se diese por concluido la conflagración mundial que desangró al mundo entre los años de 1939 y 1945. Entonces ahí pues les compartimos esa información y las imágenes sobre ese tipo pues de situación que lamentablemente se dio, y que lo reporta la historia, ya que esto pues como decíamos lastimosamente ocurrió en el año de 1945. Un ataque pues alevoso en contra de Japón, que a pesar pues de que en aquella época era un imperio, y un imperio que se caracterizaba por situaciones de índole bastante bélicas, tuvo pues lastimosamente ese desenlace fatal en cuanto a la pérdida pues de vidas humanas. Fue un considerable eh, cantidad de muertos como consecuencia directa de la explosión, y obviamente personas que posteriormente al ataque murieron debido pues a situaciones de leucemia o cánceres derivados pues por la liberación de la energía nuclear en aquellos acontecimientos que señalamos pues con anterioridad. Y ahí vemos pues que el tranvía, el desarrollo del automóvil, el desarrollo del aeroplano han significado pues importantísimos avances en cuanto a la tecnología, esto a partir del siglo XX. Y proseguimos con el desarrollo pues de el desarrollo del contenido. Ahí se habla también, antes de que pasemos la diapositiva que nos ocupa en este momento, hablar de uno de los acontecimientos quizás más importantes de los últimos años, cuál es el estudio del genoma humano, el cual permite gozar de ciertos avances médicos que se supone van a posibilitar la mejora de la calidad de vida de las personas. Ojalá que así sea. Y ahora sí, pasamos a otra parte de nuestra presentación y vamos a hablar de los problemas éticos generados por los avances de la medicina. Y tenemos pues que los avances de la medicina permiten acabar con muchas enfermedades,
pero también plantean algunos problemas éticos y legales sobre las limitaciones de lo que es permitido. La posibilidad de prolongar la vida a los enfermos durante años, pero sin lograr curar la enfermedad ni aliviar mucho sus síntomas, motivó un gran debate sobre la eutanasia o el derecho de los enfermos terminales a optar por la muerte. Hablemos un poquito sobre este concepto. ¿Qué vamos a entender o qué vamos a conocer nosotros por eutanasia? Vamos a hablar un poco del término o la concepto, ¿verdad? Llamémosle así, que da la Organización Mundial de la Salud sobre lo que ellos definen como eutanasia. Y nos dicen que la eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Otro concepto de eutanasia vendría a ser el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra. Otra acepción de la palabra eutanasia, pues podemos decir que es una muerte sin dolores, molestias ni sufrimiento físico. Esto de la eutanasia pues trae sus problemas de tipo legal. En Estados Unidos pues hubo un doctor del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante que participó pues asistiendo a muchos enfermos que tenían en teoría enfermedades incurables. Él pues les ayudó a morir para evitar pues el padecer de dolores pues fuertes, para evitarles el padecer de sufrimiento, ¿verdad? Por lo menos es lo que la teoría pues dice al respecto. También tenemos el caso de famoso de clonación de la oveja Dolly. Este caso fue una situación que se vivió allá por el año el año 2000, el año 2005, y fue un acto de clonación de dicha oveja, es decir, pues a través de un gen que se extrajo de la ubre de la madre de Dolly, se pudo generar otra vida. Esto fue básicamente allá en Edimburgo, donde se dio pues la situación a la cual yo estoy haciendo referencia, y tuvo que ver pues por esa situación en la cual pues un ser se origina a partir de una célula madre extraída de otro ser, y esos genes se copian generando un nuevo ser pues físicamente exactamente igual a el anterior, ¿verdad? Entonces eso es la clonación, y tuvo que ver, como decimos, allá pues con la situación de la oveja Dolly, ¿verdad? Decíamos, esto se da en Edimburgo, en Escocia, donde se dio este acontecimiento, el cual muchos ven como algo pues perverso, ¿verdad? Por el hecho de copiar de una persona genes y poder pues a partir de eso generar, decía yo, otro ser exactamente igual, ¿verdad? Entonces la oveja Dolly, esto se dio, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, habíamos dicho esto, en Escocia, Jan Wilmot y Kate Campbell. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después. Yo había dicho en el año 2005, pero ahí pues la información se la había brindado mal.
Esto fue el 5 de julio de 1996, ¿verdad? Que nació esta oveja. En la actualidad, los restos disecados de la oveja Dolly están expuestos en el Museo Nacional de Escocia. Como decía, Dolly fue una oveja resultado de una combinación nuclear desde una célula donante, a diferencia un óvulo no fecundado y anucleado, es decir, sin núcleo. La célula de la que venía Dolly era una, ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto, es decir, la glándula mamaria, ¿verdad? Como había dicho yo, de una ubre de un animal adulto. Y esto supuso en su momento una gran novedad. Obviamente estamos hablando del año 96. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. 5 meses después nacía Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. Sobre su nombre, Wilmot comentó: Dolly proviene de una glándula mamaria y no pudimos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de la cantante Dolly Parton. Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin. Allí fue cruzada con un macho, un Welsh Mountain, para producir 6 crías en total. De su primer parto nace Bonnie en abril de 1998. Al año siguiente, Dolly produce mellizos que fueron llamados Sally y Rosie, y en el siguiente parto produjo trillizos, los cuales fueron conocidos con los nombres de Lucy, Darcy y Cotton. En el otoño del año 2001, a los 5 años de vida, Dolly desarrolla artritis, comenzando a caminar dolorosamente, siendo tratada exitosamente con pastillas antiinflamatorias. El 14 de febrero del año 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Fue un animal de la raza finlandesa Dorset, cuyos individuos tienen una expectativa de vida de cerca de 11 a 12 años. Sin embargo, Dolly vivió solo 6 años y medio. La necropsia que le hicieron mostró que tenía una forma de cáncer de pulmón, que es una enfermedad de ovejas causada por el retrovirus JSRB. Y ahí pues tenemos la información acerca de esta oveja que fue clonada ya en el año de 1996, tal y como pues se había mencionado anteriormente, corrigiendo la fecha que yo di en un principio, había dicho 2005, ¿verdad? Pero en realidad ella nace en 1996. Y como hemos visto, pues estos avances médicos suponen un dilema moral, porque muchas veces pues hay cosas que se hacen con intenciones en apariencia buenas, pero que al final desencadenan o tienen resultados pues no tan buenos para las personas, y que riñen pues con la ética, que riñen con la moral profesional que deben demostrar los científicos en un momento determinado. Y cuando tocaba el aspecto referido a lo que es la eutanasia, yo hablaba pues de un médico estadounidense que se llamó Jack Kevorkian. Él fue un médico, pintor, político, músico y activista estadounidense. Ocasionó controversia por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. Su lema era: morir no es un crimen. En el año de 1999 fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio y fue indultado por razones de salud en el año 2007. En la década de 1980, este doctor escribió una serie de artículos acerca de su postura sobre la eutanasia. En 1987 se anunció en los diarios de Detroit, ofreciéndose como médico para la orientación a la muerte. Esto le valió que en 1991 el estado de Michigan le revocara su licencia médica, por lo que no podría ejercer su profesión,
ni atender pacientes. Jack Kevorkian, defensor del suicidio asistido, murió el 3 de junio de 2011 en un hospital de Detroit a los 83 años, según comunicó su abogado y amigo Mayer Morgenroth. Y así pues hemos conocido un poco de este médico que practicó en su momento la eutanasia y que, si estábamos pues atentos, participó en la eutanasia de 130 pacientes, es decir, les ayudó a morir, pese a que sabemos que la vida pues solo Dios la da y solo Él la puede quitar. Entonces ahí es donde viene la parte de los dilemas morales, ¿verdad? Que plantea pues muchas veces las acciones hechas por ciertos científicos. El hecho de asistir a 130 pacientes para que murieran, eso le ganó pues o sirvió para que se ganara el calificativo que fuese conocido como el doctor muerto, que era pues como en su momento este señor fue conocido debido a la situación pues que planteaba con anterioridad. Y ahí hemos conocido pues un poquito de los dilemas morales que supone ciertos avances médicos y ciertas disposiciones científicas en cuanto pues a lo que para uno es bueno y para otros resulta malo. Pero todo viene dado pues por la ética, ¿verdad? Todo viene dado por los valores morales que una persona desarrolla a lo largo de su vida. Y luego de hablar de los problemas éticos, vamos a pasar en este momento a hablar sobre las ciencias exactas y la humanización de la ciencia. A menudo se distingue entre ciencias exactas e inexactas. Las disciplinas como la física, la química y la biología se consideran ciencias exactas porque descubren leyes generales y verdades que tienen aplicación directa en la realidad. Por ejemplo, pueden ingeniar cómo hacer para que vuelen los aviones por el cielo, o construir puentes y edificios, o fabricar componentes químicos que alivian los síntomas de la fiebre. Las ciencias consideradas inexactas son aquellas que estudian a las sociedades humanas, sus decisiones, sus sentimientos y sus conductas. Las decisiones de cómo usar la ciencia exacta para beneficio de la humanidad siempre es y será una decisión humana. Por lo tanto, según el teórico de la geografía David Harvey, es necesario humanizar las ciencias exactas para que toda la ciencia aporte a solucionar los problemas de la humanidad. Vamos a poner el caso de Alfredo Nobel. Alfredo Nobel fue el inventor de la dinamita. Él era de nacionalidad sueca y, como dice ahí, ¿verdad?, muchas veces los seres humanos idean o inventan, crean cosas con el objetivo de beneficiar a la humanidad. Pero el ser humano, en sus lados o partes oscuras de su personalidad, muchas veces retoma ciertos inventos que han sido creados para beneficio de la humanidad con fines que hacen todo lo contrario de para lo que fueron creados. Y un ejemplo, pues, y por eso hemos citado a Alfred Nobel, es el caso de su invento que dijimos fue la dinamita, el cual él lo ideó y lo creó con fines estrictamente de beneficio para la población. Él pensó, por ejemplo, que con la dinamita podían pues perfectamente eliminar grandes masas de rocas y ahí construir una carretera. Pero hubo alguien que en un momento determinado dijo, bueno, ¿y por qué no podemos usar la dinamita como arma para causarle bajas, muerte al enemigo? Entonces ahí vemos cómo se da esta situación, esta dualidad entre algo que es pensado o realizado con efectos de hacer el bien, pero que alguien lo retoma y finalmente termina sirviendo para hacer el mal. A raíz de esta situación, Alfredo Nobel, que era un hombre pues acaudalado,
decidió de alguna manera, él consideró enmendar su error creando los famosos premios Nobel que se dan allá por el mes de diciembre. Y él pues comenzó a patrocinar ciertos premios para aquellas personas que inventaran o crearan situaciones que favorecieran a la humanidad. Entonces acá tenemos un caso de un invento o una creación creada, valga la redundancia, a partir de una idea de bienestar para la población, pero que alguien con mente retorcida pensó en utilizar el invento de Alfredo Nobel para crear muerte. Entonces, ahí tenemos como muchas cosas, y esto es muy común en la vida cotidiana, el hecho de que hay cosas que se conciben para el bien, pero que finalmente terminan sirviendo para hacer el mal. Y un ejemplo, pues los hemos citado con el caso de la dinamita inventada pues en su momento por Alfredo Nobel, que hemos pues intentado explicar a través de esta diapositiva que les comparto en estos momentos en la pantalla. Y proseguimos con el desarrollo de la presentación virtual de este día, hablando de el trabajo a inicios del siglo XXI. La actividad laboral en el nuevo siglo ha generado muchas formas y herramientas de trabajo que han evolucionado a un ritmo acelerado. La tecnología de la información y comunicación, debido a su capacidad para adoptar soluciones y aplicarlas en las diferentes áreas del trabajo, han permitido el ahorro de tiempo en la elaboración de informes y datos y han agilizado el proceso en muchas empresas. Sin embargo, también ha generado conflictos por el correcto uso que se le debe de. Este es un problema que se plantea a partir de justamente de los avances tecnológicos. Muchos han pensado, bueno, hoy en día se han creado robots. Dichos robots en un momento determinado se piensa que pueden llegar a sustituir el trabajo que realizan las personas. Esto ocasionaría obviamente que hubiese en un momento dado más desempleo, debido pues a que lógicamente las personas perderían sus empleos y estos serían pues retomados por máquinas como los robots, específicamente pues por los denominados como. Vamos a hablar un poquito a partir de esta diapositiva de el trabajo como actividad humana. El trabajo es uno de los aspectos más importantes para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ya que por medio de este las familias atienden sus necesidades económicas y de otra índole. Mediante el trabajo, mujeres y hombres transforman la naturaleza para su propio desarrollo y el de los demás. El trabajo no solo transforma los recursos naturales, sino también al mismo ser humano. Es permanente, se hace todos los días y crea relaciones con los demás. Etimológicamente, el trabajo está relacionado con una forma de tortura llamada tripalium, que era una especie de cepo consistente en tres maderos cruzados a los que se sujetaba al reo. De este modo, trabajar es sinónimo en su origen de sufrir y esforzarse dolorosamente. Desde el punto de vista psicológico, el trabajo constituye la actividad fundamental para que el ser humano se desarrolle como persona. A través del trabajo, el individuo va realizando su vida en éxitos y en fracasos, que le llevarán no solo a las alegrías y tristezas, sino, sobre todo, a la satisfacción consigo mismo, a su realización o a su frustración existente. Bien, y ahí tenemos pues, hemos hablado, ¿verdad? De
el concepto de la palabra trabajo, de su origen, que tiene un origen pues justamente fundado en el hecho de que esto va a constituir un trabajo, va a constituir, algunos dicen un castigo, ¿verdad? Porque la palabra trabajo deriva, como lo escuchamos, de tripalium. El tripalium es esta imagen que yo les pongo acá, el cual servía como un instrumento de castigo. Las personas eran pues puestas en esos tres maderos en esta manera, ¿verdad? Y eso era una forma de castigo en aquellas épocas. Vamos a ver a continuación cómo el trabajo puede constituirse en una fuente de autorrealización de la persona. El trabajo es una actividad humana orientada hacia un fin consistente que puede ser fuente de autorrealización personal y de integración social. También puede resultar un factor de alienación de la persona, de deshumanización de las actividades laborales y un principio de conflictividad social. El trabajo como fuente de autorrealización se da cuando el trabajador o trabajadora se siente satisfecho o satisfecha de su trabajo, lo cual depende de las siguientes condiciones. Le gusta el trabajo que desempeña. Posee buenas prestaciones sociales y económicas, tales como vacaciones pagadas, atención médica y hospitalaria para él y su familia, derecho a una buena pensión por vejez, etc. También porque recibe bonificaciones al final de un periodo laboral. El sueldo o salario devengado es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas que le rodean, es decir, su grupo familiar, y le permite satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda digna, educación, recreación, etc. Y también pues porque goza de estabilidad laboral. Entonces ahí hemos visto las condiciones que debe reunir un trabajo para que sea fuente de autorrealización personal de quien lo realiza. Vamos a pasar ahora a ver el trabajo como factor de deshumanización de la persona. En este caso, el trabajador o trabajadora es explotado o explotada en su trabajo. Es decir, el salario, sueldo devengado, no está en relación con el costo de la vida y por lo tanto no alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Por esta razón, el trabajo se vuelve un principio de conflictividad y desintegración social, sobre todo porque el patrono o dueño de la empresa es el que se apropia de la mayor parte del producto generado, dejando a sus obreros y obreras en pésimas condiciones de pobreza, por los bajos salarios y porque no les da ninguna prestación social. Cuando la apropiación social del producto del trabajo se realiza en forma desigual e inequitativa, un sector de la población adquiere poder para imponer sus intereses, mientras que otro sector de la población queda limitado para hacer avanzar sus intereses y satisfacer sus necesidades básicas. Este hecho es el que desencadena la lucha de clases entre patronos y trabajadores. El trabajador o trabajadora, debido a su imperiosa necesidad y a su ignorancia, no se da cuenta que lo están explotando y tiene que aceptar las condiciones impuestas por su patrón. El trabajo en estas circunstancias se vuelve deshumanizador y en vez de crear condiciones para la convivencia social, se vuelve desintegrador y crea conflictos en la sociedad. Por ejemplo, origina huelgas, manifestaciones, tomas de lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí hemos visto, como se dice, las dos caras de la moneda, el trabajo como factor de autorrealización personal, pero que también este se puede volver un factor de deshumanización
de la persona. Vamos a hablar enseguida de otra situación referida al trabajo, la cual pues lastimosamente está muy en boga hoy en día en diferentes países de la América Latina, realidad a la cual El Salvador tampoco escapa a esta realidad. Me refiero pues al trabajo realizado por los niños y las niñas. En El Salvador se ha determinado que las niñas y los niños empiezan a trabajar desde los 4 años. Entre las actividades que desempeñan en el campo está la de ser peones, jornaleros, agricultores, regar plaguicidas, cortar caña, entre otros. En la zona urbana se pueden encontrar niños y niñas que trabajan en las calles y en los diferentes comercios. Está prohibido el trabajo de menores en labores peligrosas e insalubres con el fin de proteger su integridad personal. El Código de Trabajo de la República de El Salvador, en el artículo 106, considera labores peligrosas todas aquellas que puedan dañar de modo inmediato y grave la integridad física del trabajador. Y ahí pues hemos recapitulado un poquito este aspecto. También comparto ahí la fecha que se tiene como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que justamente se celebra en el mes en el cual estamos pues actualmente, el 12 de junio. Ha sido reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Como el Día contra el Trabajo Infantil. Y como escuchamos ahí, pues, ¿verdad? Desde los 4 años, muchos niños empiezan pues eh, a trabajar, algo que debiera ser algo pues exclusivo de las personas adultas. Se supone que los niños están pues para ser educados y por lo tanto en lugar de estar trabajando debieran de estar pues educándose, formándose, preparándose para poder gozar de un futuro mejor. Pero las condiciones socioeconómicas de la mayoría de países latinoamericanos hace u obliga a que muchos niños abandonen sus estudios y que en cambio comiencen desde temprana edad a llevar una vida laboral, por lo general en situaciones que atentan contra la salud de los mismos. Y es así como ponemos punto final a otra entrega de Conexión Educativa Digital. No nos despedimos sin antes brindar nuestros sinceros agradecimientos a quienes están pendientes del desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.